Muy buenos días, mi nombre es Elizabeth Viciosa Marmolejo y vengo a presentarle los integrantes del grupo número 6. Benjamín del Rosario, Gredileini Lebrón, Fausto Miguel, Carmen Jiménez, Ana Pérez, Sheila Pinales y Elizabeth Vicioso, que es quien me habla. A continuación, los dejo con mis compañeros que le van a hablar de cada uno de los temas asignados. Mi nombre es Benjamín del Rosario y le voy a hablar del periodo socrático. Este va desde el siglo V a.C. al siglo IV. Una frase de aquel filósofo pensador Sócrates, que decía: yo solo sé que no sé nada, y esto es lo que me distingue de aquellos que se creen saberlo todo. Sócrates nace en Atenas en el año 470 a.C. Las primeras atribuciones cognitivas de Sócrates fueron las letras, el arte de la música y destreza gimnástica. Sócrates acoge la filosofía, restando la importancia a la política, influenciado por Arquelao de Mileto, los jonicos y los sofistas. Especialmente contradice y ataca a estos últimos, incluyendo a su fundador. Luego se casa con Juntipa y juntos engendraron 3 hijos. En la filosofía de Sócrates, él mismo exaltaba el autoconocimiento, diciendo que solo hay un bien, que es el conocimiento, y que solo hay un mal, que es la ignorancia. Buenos días, mi nombre es Fausto Miguel de los Santos, soy del grupo 6 de Filosofía y el tema que estaré tratando es cultura, definición y problema, y yo le voy a hablar de la definición de la cultura y mi compañera va a hablar de problemas. Bueno, el término cultura, conforme ha ido evolucionando en la sociedad, está asociado al progreso y a los valores. Evolución del concepto de la cultura. Para entender este concepto, así como el significado, resulta esencial saber la procedencia de la palabra. Claro que al tratarse de un término polisémico con mucho significado, nos resulta fácil desengranar su origen. Bueno, la palabra cultura ha tenido diferentes significados a lo largo de la historia. En esta primera instancia está asociada con la técnica del cultivo. Por ejemplo, era habitual escuchar la técnica de cultura son escasamente productivas hacia la palabra agricultura significativa como el campo. Posteriormente se utilizó para descartar los conocimientos que alguien poseía para tener un juicio crítico y elaborado con respecto a una temática concreta. En este sentido tiene que ver con la formación, la educación o el desarrollo intelectual. Elementos que componen la cultura. Bueno, la compone la creencia, la norma, los valores, los lenguajes, entre otros. Buenas, soy Ana Pérez, vengo a hablar de la cultura, problema y definición. Yo voy a hablar del problema cultural. ¿Qué es un problema cultural? Un problema cultural es cuando hablamos de los cambios en la religión y en las prácticas religiosas en nuestros mundos secularizados. Tenemos que pensar en los cambios culturales que están sucediendo en nuestro mundo. Cultura y religión son dos componentes de la cultura que están íntimamente relacionados. Los cambios culturales afectan la religión y los cambios en la religión tienen un lugar en la cultura. Las culturas tienen 3 tipos de problemas: corrupción, racismo y delincuencia. El racismo se refleja cuando un negro se siente más que un blanco o un blanco se siente más que un negro. En las agresiones contra negros y blancos, asiáticos y discriminación en el sistema judicial y en empleo. De corrupción, situación o circunstancia en que los funcionarios públicos o otras autoridades públicas están corrompiendo. De tanto corrupción entre los miembros del gobierno, la oposición, presentos una emoción, la
delincuencia. Es la cualidad de delincuente o la acción de delinquir. El delincuente es quien comete el delito. Muy buenos días, yo soy Gredileni Lebrón. Le voy a estar hablando de la convivencia positiva. Hacia la convivencia positiva, sexo y género en un mundo global. El enfoque de género considera las diferentes oportunidades que tienen los hombres y las mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos papeles que se les asigna socialmente, ya sea en el ámbito social o en el ámbito laboral o educativo. El sexo se refiere a las características biológicas que, entre otras, son comunes en todas las sociedades y culturas. La convivencia positiva entre género implica desarrollar competencias que favorezcan la integración de cada género sin importar si la persona es hombre o mujer. Esto ayudará a la integración personal, social y laboral de las nuevas generaciones en un contexto social que está en constante evolución. Aprender a convivir sin importar las preferencias sexuales ni las diferencias sexuales ni el género de la persona constituye una de las finalidades básicas en la convivencia mundial. El reto de las nuevas generaciones es hacer la convivencia positiva, ya que de la convivencia positiva se podían evitar muchos problemas. La convivencia positiva entre géneros solo se logrará cuando haya respeto mutuo, integración y igualdad entre las personas. Esto se logra mejorando la comunicación y con la integración de todos los ámbitos sociales. La convivencia positiva entre géneros tiene ciertos factores importantes. Parte de ellos son los siguientes: el respeto hacia sí mismo, respetarse sin importar lo que digan los demás, siempre creer en usted mismo. Trabajar en el autoestima. Siempre debemos de tener nuestra autoestima ni muy alta ni muy baja, sino mediana. Siempre creer en nosotros y confiar en nosotros. No dejarnos caer por lo que digan los demás. El respeto hacia los demás. Siempre debemos respetar a las demás personas sin importar sus preferencias sexuales, su género, sin importar que sea mayor o menor que nosotros, sin importar qué género le guste o qué género no le guste. La comunicación positiva. La comunicación positiva ayudará mucho, ya que si tenemos una comunicación positiva podremos evitar muchos problemas y la convivencia positiva entre géneros mejorará, ya que si tenemos una comunicación clara y precisa podremos hablar claramente de los temas sin tener que dejarlos llevar de los prejuicios. La convivencia positiva entre los géneros tiene como objetivo que las personas se respeten entre sí mismos y los demás, fortalecer la autoestima personal y entrenarles a la resolución pacífica de los conflictos que pueden surgir en la vida cotidiana. La convivencia de género nos ayudará a ser mejor personas y a tener una mejor comunicación personal interrelación y poder relacionarlos con los demás. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Sheila Pinales. Le voy a estar exponiendo el bien y el mal. Y ahí tenemos una pregunta que ahorita se la vamos a explicar, y que también tenemos un pequeño comentario ahí, si lo pueden ver, y le vamos a estar exponiendo algo. Si observamos lo que ocurre en el mundo a nuestro alrededor, podemos ver todos los días hechos de violencia, agresividad, muerte y destrucciones. Es difícil creer que no existe la maldad en forma absoluta.
¿qué es el bien? ¿Por qué lo que es bueno para uno puede ser malo para otro? ¿Es acaso el bien algo relativo a las circunstancias o el bien es abuloso? Planto dice que el bien es la idea suprema y que el mal es la ignorancia. Sócrates identificaba a la bondad con la virtud moral y a esta con el saber. La virtud es inherente al hombre, que es virtuoso por naturaleza, y los valores éticos son constantes. Por lo tanto, el mal es el resultado de la falta de conocimiento. Con respecto a la existencia del mal, San Tomás de Aquino nos dice que Él crea este universo. Dios no desea los males que contiene porque no puede creer lo que se opone a su bondad infinita. Nos siguen diciendo que el mal no fue creado. El mal es una privacidad de lo que en sí mismo como ser es bueno, y es el mal como tal no es querido tampoco por el hombre, porque el objeto de la voluntad humana es necesariamente el bien. El pecador no quiere el mal, lo que quiere es el placer sensible de un acto que se supone malo, pero su fin no hacer el mal. No hay voluntad alguna que quiera el mal como tal. Buenas tardes, mi nombre es Carmen Rosa Jiménez y el tema que voy a exponer es convivencia positiva. La palabra convivencia significa tener armonía con el otro, ser pacífico. Algunas características de convivencia positiva es tener respeto. Hoy en día se necesita tener respeto hacia los demás, hacia tu prójimo, tener esa paciencia, ¿verdad? Que aunque tú no estás de acuerdo con la opinión de los demás, pero tener respeto. También otra convivencia positiva es tener esa comunicación efectiva, de comunicar si te sientes mal o comunicar algo. El ser humano hoy en día necesita esa convivencia positiva. ¿Por qué? Porque el ser humano nace con esa necesidad de apoyo. El ser humano nace con esa falta de que tiene que apoyarse unos con el otro, ¿verdad? Entonces, también una convivencia positiva es trabajar la autoestima, pensar en que él es importante, en que tiene que dar, en que tiene valor tu vida y puede aportar a lo demás. Hoy necesitamos convivir con lo demás, con una mente positiva, con algo que tú digas, voy a ayudar a mi prójimo. Ahora le vengo a hacer un breve resumen de todo lo que mis compañeros expusieron. Periodo socrático, la época de los sofistas y de Sócrates, es la fase siguiente a la filosofía socrática, fase que puede ser considerada como la antítesis del anterior periodo de especulación cronológica y que suele denominarse periodo socrático. En este periodo el objetivo principal de la filosofía es el hombre. El concepto de cultura, de definición o problema. Cultura es la rama de la filosofía que estudia cómo afecta o beneficia la cultura al individuo. El problema esencial
En lo cultural es, pues, en general, un problema de significación de sentido. Multiculturalidad e interculturalidad. Cuando hablamos de multiculturalidad, es una corriente filosófica que plantea la necesidad de reconocer y respetar las diferentes expresiones culturales. Son resultado de diversos procesos históricos en distintas partes del mundo. Interculturalidad se rige como un proyecto ético, epistémico y político que parte del principio de la existencia, reconocimiento y valoración de la diversidad cultural. Hacia la convivencia positiva, sexo y género en un mundo global. La convivencia es la coexistencia física y pacífica entre individuos o grupos que deben compartir un espacio. Se trata entonces de la vida en común y de la armonía que se busca en la relación de las personas. Sexo se refiere a la característica biológica y fisiológica que definen al hombre o a la mujer. Género, cuando hablamos de géneros, nos referimos a cuando una persona es masculino o femenino. Los problemas del bien y del mal. El bien es aquello que la sociedad considera moral y digno de imitación. El mal tiene su significado opuesto. Heráclito, el filósofo griego, creía que el bien y el mal son dos notas en una sinfonía. Un buen hombre no es alguien que hace el bien, sino que siempre quiere hacer el bien. Y ya para concluir mi parte, terminaré con esta frase de Aristóteles, que dice: la verdadera felicidad consiste en hacer el bien. Muchas gracias. Y ahora vengo a realizar un breve resumen de todo lo que mis compañeros han explicado. Periodo socrático. La época de los sofistas y de Sócrates es la fase siguiente a la filosofía presocrática, frase que puede ser considerada como la antítesis del anterior periodo.